El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. Este programa trata la actualidad en su contexto de lo que acontece a nivel nacional, regional e internacional. Hoy vamos a tratar un tema que toca a la región, toca a la nación y por supuesto es un tema internacional de palpitante actualidad como todos los temas que tratamos aquí. En este momento y en este caso vamos a tratar la desertificación, qué implicaciones tiene la desertificación, y vamos a tratar, por otra parte, lo referente a la intervención del presidente Gustavo Petro Urrego, en la ONU y posteriormente su intervención en acompañamiento a una marcha que hicieron en Style Square, unas personas que protegen o que están en contra de lo que Israel está haciendo con Palestina, específicamente con Gaza, la línea de Gaza, y cómo se llega a que el presidente de los Estados Unidos le cancela la visa al presidente Petro y a unos altos funcionarios de su gobierno. Para tratar estos dos temas que son de palpitante actualidad, tenemos a dos personas de una gran formación en el campo de la academia, del periodismo y del análisis político. Se trata del doctor Rafael Rodríguez Jaraba, profesor de alto nivel, de gran formación, que conoce mucho de estos temas, y por otro lado, por supuesto, al escritor, profesor, académico, politólogo con maestría y doctorado. Se trata del doctor Alberto Ramos Garbira. Con ellos dos vamos a tratar estos dos temas. El profesor Garbira tiene varios textos sobre Palestina, Ucrania y Gaza, y ninguno más indicado que él para que nos guíe en lo que está ocurriendo en Gaza. Aquí voy a mostrar el último libro que acaba de publicar Alberto Ramos Garbiras, Dos guerras de invasión, Ucrania y Gaza. Así se titula el último libro. Acaba de salir, nuevecitico, es reciente. Si me acercan más la cámara, por favor, allá en el BTR me acercan más la cámara para que se vea el libro. Este es el último libro de Alberto Ramos. Alberto, muchas gracias por estar en este programa. ¿Dónde están vendiendo este libro antes de que empecemos?
Sí, el libro pues está solo en 2 librerías. En la librería Oromo de Capri y en la librería de San Antonio. ¿Qué valor tiene? 40,000 pesos. Bueno, es barato, ¿no? Sí. Yo pensaba que costaba un poco más. Bueno, ya ven ustedes este libro. Quien se quiera informar de lo que está pasando en Palestina, en Gaza más específicamente, quien se quiera enterar de qué está pasando entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Palestina con Hamás, aquí está el libro que los podrá guiar totalmente. Este libro apenas salió ahorita, ¿no? Sí, salió en el mes de julio, sí. Y apenas se está distribuyendo porque la edición la llevé a Madrid, a la Universidad Complutense, donde hice un curso en el mes de julio sobre opinión pública y democracias en el siglo XXI. Entonces yo se lo llevé fue a los profesores de la Complutense y a profesores de otras universidades de Madrid. Claro, esto va a servir como un manual para poder enfocar lo que respecta específicamente al posgrado. Correcto. Al posgrado, sobre cómo ocurren las invasiones de los pueblos. Bueno, vamos a darle curso, a ver si ya tengo aquí cómo hago para entrar con el profesor Jaraba, que él va a salir por Zoom, y entonces nosotros le estamos enviando a él el Zoom para que el profesor Jaraba pueda ingresar y podamos tener este conversatorio. Aquí le vamos a mandar el Zoom al profesor Jaraba para que se conecte inmediatamente y podamos entrar. Entonces aquí le acabamos de mandar al profesor Jaraba, ya se lo enviamos. Mientras tanto, permítame presentarles al doctor Alberto Ramos y agradecerte, Alberto, por tu presencia aquí. Supe que estuviste por Europa dictando unas conferencias antes de que entremos en materia. Sí, pues mi investigación, digamos, se inició cuando empezó la guerra en Ucrania, la invasión a Ucrania. Así, ahí tenías un libro más pequeño. Exacto, primero yo lo conocí. Fue editado con 7 capítulos, luego con 12 capítulos y ahora con 24 capítulos. Ya digamos que esta es la versión final, esta que salió en julio, es la versión definitiva. Y lo hice con los alumnos de Derecho Internacional, es decir, a ellos les pedí en el año 2023, cuando empezó la invasión a Ucrania, que volviéramos los temas de derecho internacional aplicables a la situación que se estaba presentando. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional, por ejemplo, los convenios de Ginebra, digamos, lo que es el tema de los refugiados, el derecho internacional mismo, cómo ha sido menoscabado y desconocido, la ONU y las intervenciones sobre el caso de Ucrania. Bueno, vamos a empezar, después de esta introducción, con el doctor Rafael Rodríguez. Profesor Rafael, a ver si ya lo podemos lograr, que se nos conecte en cámara para poder hablar un poquito de este tema que es de palpitante actualidad. Profesor Rafael Rodríguez. ¿Aló? Muy buenas noches. Profesor, ¿cómo está lo usted? Escucho perfectamente. Doctor Rodríguez, ¿cómo está, profesor? Divinamente, muy bien. ¿Me escucha bien? Sí, señor. ¿Cómo no? Bueno, muy complacido de estar con usted y dispuesto a lo que a ustedes se les ocurra, pues contribuir para tratar de esclarecer un poco y contribuir a que haya una buena opinión pública en torno a estos temas tan sensibles. Muchas gracias, doctor Rafael Rodríguez. Un saludo cordial
y gracias por estar en este programa conversando con Luis Hermes. Antes de que usted entrara, estaba presentándolo, expresando que tenemos un tema que para nosotros nos parece muy sensible y queríamos tratarlo con usted. Se trata precisamente el tema de la desertificación a Colombia. ¿Usted cómo lo mira a esta parte? Quiero su sentir. Pues el tema es de la mayor importancia y trascendencia, tiene una honda y profunda incidencia en toda la estructura del Estado y particularmente en el sector productivo. Aparte de la asistencia, el apoyo generoso y solícito que durante décadas el gobierno de los Estados Unidos le ha brindado. Y yo diría que a cambio de una amistad fundamentada en transparencia y lealtad, y no con un sentido necesariamente utilitarista, porque si cualquier persona revisa con rigor académico la asimetría contractual que existe entre Estados Unidos y Colombia, básicamente ustedes podrán deducir que realmente más son los privilegios que obtiene Colombia que los que obtienen los Estados Unidos. De manera que esto es un hecho grave. Quiera Dios que muy pronto logremos normalizar estas relaciones y repito, no solamente por la ayuda en asistencia militar, tecnológica al gobierno colombiano, sino el tema más sensible es el tema de la producción nacional, el tema del comercio, porque es que recordemos que los estados son parásitos, es que los estados no son autosuficientes, no son autárquicos. Los estados dependen de nosotros, de los empresarios, la universidad pública, la educación pública, las Fuerzas Armadas, el sistema de justicia, la salud pública, depende de la contribución fiscal. De manera que esto más que generar expansión económica restringe, o sea, crea al contrario una reducción en las posibilidades. Aparte de eso, pues la mala reputación que implica para la nación ver que a pesar de que padecemos este flagelo de una gravedad extrema como es el narcotráfico, y ver que los campos de Colombia se han convertido en un vergel de cultivos de coca y en una cadena interminable de factorías, ese INRE y esa mala reputación obviamente repele la inversión y no genera confianza. Pero frente a la si bien es cierto, ¿por qué razón se incrementó la coca entonces? Haríamos que analizar cómo se incrementó la coca en Colombia, porque cuando termina el gobierno Duque, teníamos aproximadamente 58.000 hectáreas sembradas de coca, y en este momento tenemos más o menos 253.000 hectáreas de coca que están sembradas. Pero no tiene mucho que ver en una falta del gobierno nacional para vencer las grandes desigualdades que hay en los campos, donde los campesinos no tienen absolutamente ni las vías terciarias, ni tienen la posibilidad de sacar sus productos a la venta, y también cuando tienen la posibilidad, como no los pueden sacar, no los pueden vender, y en consecuencia su situación económica ha sido muy rudimentaria. Y cuando llegaron los señores de la coca, que le preguntaban al campesino, ¿usted cuántas hectáreas de tierra tiene? Y ese campesino decía, por decir alguna cosa, pues yo tengo 50 hectáreas o 20 hectáreas de tierra, entonces le vamos a dar una plata y le vamos a dar esta semilla, usted siémbrela y dentro de 3 meses o 4 meses nosotros venimos a cosecharla y le pagamos otra plata. ¿Qué ha pasado entonces allí? ¿No cree usted, doctor Rodríguez, que todo esto ha influido demasiado? No, ha habido una desatención manifiesta por parte del Estado en zonas rurales recónditas. Eso es absolutamente claro. Pero eso ni es ni nuevo ni novedoso. Realmente este es un país, a pesar de lo que dice la Carta de la Constitución, es un país absolutamente concentrado. La descentralización administrativa es gaseosa, es literal,
mas no es práctica. El abandono ha sido manifiesto, la falta de vías, la falta de cobertura de salud, de educación, saneamiento ambiental, eso es manifiesto. Pero de todas maneras, los productos, sea cual fuere, necesitan vías carreteables, medios de comunicación para sacarlo. Y básicamente, pues, si yo le pregunto a una persona racional, ¿qué es más fácil, el robar o trabajar? O sea, en unos criterios facilistas del menor esfuerzo, de menos tiempo, movimientos, costos, gastos y procesos, pues es más fácil robar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aprovechando, pues, primero, la falta de educación, la falta de presencia del Estado y el facilismo que caracteriza a los colombianos, entonces cientos de ciudadanos, cientos de campesinos, pues ven la posibilidad cierta de recibir unos ingresos sumamente importantes y se entregan al cultivo. Y el Estado es negligente, el Estado pareciera complaciente, el Estado no interviene o ha reducido la intervención para desarrollar proyectos realmente pragmáticos para sustituir y antes que comparar, yo diría mejorar el ingreso de los campesinos y extender su brazo del desarrollo de manera que se disuada este facilismo, este atajo hacia el desarrollo. La verdad, esto es un problema sumamente grave porque no es solamente la comisión de un delito, no solamente eso, sino este dinero mal habido, o sea, la degradación de los hábitos, las costumbres, la violencia, todo lo que implica la relajación ética y moral de la población. La población sabe que está derivando su ingreso de un delito y poco le importa. El Estado, antes que sustituir, reprimir y combatir los efectos, ofrece, no, yo compro las cosechas. Aparte de eso, incurre en un prevaricato cuando dice que se va a prohibir la erradicación forzosa. Los cultivos ilícitos son contrarios a derecho, son contrarios a la ley. Si eso no se quiere que sea así, entonces se modifica la ley. Pero mientras la ley está vigente, es una contravención a la ley. Sí, entonces el presidente profiere un decreto, escúcheme y termino. El presidente, esto es muy importante lo que voy a decir, no porque lo diga yo, porque es un hecho sobre el cual quiero llamar la atención. El gobierno profiere un decreto donde ordena suspender la erradicación forzosa, siendo la erradicación forzosa una forma de abatir el problema y conjurar la comisión de un delito. La renuncia a perseguir un delito, eso constituye un prevaricato. Esto es sumamente importante. O sea, ¿el Estado de Derecho se mantiene o no se mantiene? ¿Los cultivos son lícitos o ilícitos? Pregunto yo. Como pregunto yo con el tema del glifosato. Las personas utilizamos, yo uso glifosato, yo lo uso. Lo usa todo el sector azucarero, lo usa el sector cafetero, lo usa toda la producción agrícola. Ese es otro tema. ¿Es ilícito el empleo de glifosato en los cultivos ilícitos y es ilícito en los cultivos lícitos? Es la pregunta. Si la ley hay que cambiarla, la modificamos para que se atempere a la realidad. Pero mientras la ley esté vigente no podemos ser flexibles, no podemos hacerla elástica y tenemos que someternos al Estado de Derecho. El problema es complejo, el problema no es simplemente reprimir, el problema es de sustituir, el problema es de dar opciones y oportunidades. Pero eso no implica que vayamos a renunciar, porque de alguna manera eso es un estímulo para que el país se siga inundando y se convierta la geografía nacional en un vergel de cultivos ilícitos. Totalmente de acuerdo con usted, profesor Rodríguez, pero créame lo que le voy a decir. Primeramente, la erradicación manual no es tan ventajosa. Antes usted dice el glifosato, pues fue la misma Corte Constitucional, la misma Corte quien consideró de que no se podía hacer fumigaciones con glifosato por lo que ella produce. Si bien es cierto, usted mismo lo dice, en algunos cultivos lo usan, la Corte no permitió que se siguiera usando la fumigación, por un lado. Y por otro lado, Colombia tiene unos territorios muy vastos en selva, muy difícil. Mire, nosotros empezamos
con la siembra de coca en el Putumayo. Y cuando la coca en sí no es mala, la coca no es un cultivo ilícito en sí. El cultivo ilícito lo ha convertido el hombre en cultivo ilícito por la razón misma de lo que ella puede producir cuando el hombre la manipula y la maneja para llevarla a la estructura química de la cocaína. Allí se convierte en malo, pero por ejemplo los que hemos estado en Bolivia y hemos estado por ejemplo en el Perú, en el Cusco, allá se usa la coca. Se usa la coca pues como una bebida, como un té. Se usaba, ahora ya pues se volvió a dañar eso porque el hombre la dañó. Pero la cocaína, el árbol de la coca como tal no es la mala. El hombre la convirtió en mala. Y yo le quiero contar, cuando se erradica en una parte, se va para otra parte y la van a cosechar en otra parte. Cuando la sacaron del Putumayo, la trajeron a Tumaco y la metieron en toda la parte de la costa de Nariño. Y cuando empezaron a conseguirla y a perseguirla en Nariño, la metieron en el Catatumbo, en el Cauca primero, y después la metieron en el Catatumbo. Y ahora todas las regiones del país están invadidas de coca. Yo soy de los que pienso de que por supuesto hay que perseguirlo porque es un delito. Se convirtió en un delito y mientras sea un delito pues tenemos que perseguirlo. Así como se persiguió hace mucho tiempo el alcohol en los Estados Unidos y se persiguió al cigarrillo hace muchos años y que luego se liberaron. Estoy de acuerdo con eso, pero yo le quiero contar, doctor Rodríguez, sea el gobierno que sea, este es un negocio que se volvió transnacional, transinternacional. Esto ningún gobierno va a poderlo combatir mientras la cocaína, no la pasta básica la transformen en cocaína y un kilo de cocaína valga más allá de los 100 millones de pesos en los Estados Unidos y valga más de 200 millones en Europa. Un negocio de esa naturaleza que es más rentable que cualquier otra cosa. No va a ser fácil combatirla si el gobierno no piensa, los gobiernos, específicamente el nuestro también, en buscar mecanismos a través del cual se le busque una solución al campesino para que tenga un mejor vivir y un producto que le permita vivir de mejor manera. Mire, yo soy del Pacífico, profesor, y yo vivo aterrado. Cuando yo volví a Tumaco después de muchos años, he encontrado una cantidad de edificios que yo me quedé aterrado. ¿De quién son los edificios? De personas que a duras penas terminaron el bachillerato, no tienen, o la primaria, y que antiguamente tenían que andar en canoas con velas y hoy tienen 4 o 5 motores de más de 250 caballos. Entonces, mientras la gente pueda tener comodidades para poder vivir mejor, no se va a abandonar la coca. Y los grupos que antes se alzaban en arma contra el Estado por la lucha de clase, hoy lo hacen por la lucha por recoger dinero, y están peleando, por supuesto, ya no son guerrilleros, son narcoguerrillas que se han convertido en eso en forma transnacional, transinternacional, para poder venderle la coca a todo el mundo. Ahora bien, eso nos lleva a la desertificación a Colombia. Esa desertificación pues está atenuada por interés nacional que el mismo gobierno de los Estados Unidos tiene. ¿Cómo ve usted, profesor Rodríguez, la desertificación que el gobierno de los Estados Unidos le aplica al gobierno colombiano? Sí, la verdad es que el tema de la erradicación, o sea, eliminar, extirpar completamente el cultivo y la producción de cocaína no es fácil, es una tarea realmente inmensa, pero eso no quiere decir que vayamos a desistir de ella y que nos sometamos. Es que es lo que parece que algunos sectores quieren, que nos sometamos a esa realidad y que inclusive estimulemos y fomentemos la producción de narcóticos. Yo personalmente eso riñe con mis principios, valores y convicciones democráticos. Yo quiero una nación de gente próspera, sana, trabajadora, diligente y que todo sea con fundamento en actividades absolutamente lícitas. Además,
hay ejemplos muy concretos, muy dicientes, de procesos de sustitución altamente satisfactorios, inclusive en el Catatumbo, miren en el Casanare, miren lo que ha sido la experiencia de Indupalma. Es que hay también referentes positivos donde se demuestra que no solamente se sustituye, sino que se genera un ingreso decoroso, digno y suficiente al campesino, y que inclusive el campesino deja de estar fletado y termina convirtiéndose en propietario mediante unas figuras cooperativas para que los predios gradual y progresivamente se vayan haciendo a la propiedad de los campesinos y tengan participación sobre la producción. Pero una figura similar o semejante a lo que son los kibbutz en el Estado de Israel. Sí hay fórmulas y sí hay soluciones, lo que pasa es que hay que tener valor, hay que tener audacia y sobre todo decisión. Lo de que usted me pregunta sobre la certificación para mí es de una gravedad francamente extrema, porque ya de por sí con el antecedente del arancel de aduanas que se impuso, pues eso no solamente encarece la canasta exportable del país, sino que encarece el ingreso de muchos bienes y servicios y obstruye porque impone nuevos trámites, liquidaciones al flujo de comercio internacional. Todos saben que Colombia tiene suscrito un tratado de libre comercio, entre otras cosas, yo participé en esa negociación y nunca se le ocurrió al presidente Gustavo Petro, nunca, invocar el capítulo 22 de ese tratado, donde hay unas fórmulas para resolver los desencuentros, las desavenencias que se presentaran entre los dos países en el decurso del tratado, de manera que mediante arreglos directos se pudieran comprometer los países a mantener de manera leal y recíproca pues todas las facilidades de comercio. Antes que invocar ese apartado del artículo 22, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Agredir, ofender, maltratar, ultrajar al gobierno de los Estados Unidos. Aquí tenemos un problema de buenas maneras, de educación, de preparación, de formación. Es que yo para discrepar con usted, señor Ruiz, yo no tengo por qué ofenderlo. Yo para discutir con usted no tengo por qué maltratarlo. Usted y yo podemos, teniendo posturas diferentes, concertar. Y eso fue lo que no hizo el presidente Gustavo Petro. Agredir, maltratar, y qué tal la perorata de ayer en Nueva York. Eso francamente no edifica, no construye. Eso malea el ambiente. De manera que al final él no se perjudica porque él es un pasajero. Es un trashumante por la Casa de Nariño, ya le queda menos de un año, pero nosotros las personas que generamos empleo, que producimos los impuestos, que propiciamos la expansión económica, somos los que padecemos, e inclusive el Estado termina padeciendo. ¿Por qué? Porque se reduce el ingreso fiscal y de ahí el déficit estructural que tiene la Tesorería General de la Nación. Francamente, la sinrazón se ha vuelto la razón en este gobierno. El presidente Petro tiene derecho, como demócrata que yo soy, que él tenga su ideología, su doctrina, pero que esa doctrina sea coherente, consistente y sustentable. Porque es que no tenemos un norte, no hay una carta de navegación, no hay un norte cardinal, o sea, un punto cardinal hacia el cual nos estamos dirigiendo. Estamos entrabados en discusiones, en desavenencias, en desencuentros, ofendiendo, maltratando e inclusive irrespetando la soberanía, la autodeterminación, la impenetrabilidad de los territorios y apoyando dictaduras perversas como la dictadura del señor Nicolás Maduro, e inclusive comprometiendo la participación de las Fuerzas Armadas que han sido absolutamente democráticas, subordinadas, no deliberantes, para sumarse a una causa perdida como es de defender la dictadura venezolana. Esto es una sumatoria de errores francamente deplorables. Yo siempre he pedido mesura y he pedido a Dios que ilumine, ubique al presidente Petro y que Dios lo condene a estudiar, de manera que haga análisis previo de consecuencias antes de decir o hacer alguna cosa.
Pero no, él es intempestivo, es un volcán de pasiones y lamentablemente al final somos los empresarios. Permítame, profesor Rodríguez, pero si bien es cierta, veamos esta nota de la doctora María Claudia Lacouture, que habla sobre la desertificación, y obviamente una desertificación por interés nacional para los Estados Unidos en el fondo que le conviene porque no aplica ninguna reducción arancelaria, no aplica lo que tiene que ver con las ayudas, que tampoco es que sean muchas. Los Estados Unidos le ayuda a Colombia con unos 600 millones de dólares aproximadamente para atender algunas cosas, y por supuesto hay una ayuda militar. Yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea en parte, pero también tengo que entender al campesino que ha estado secularmente abandonado y que si se le presenta una oportunidad, aunque es irregular y comprendo que es irregular, pues lo hace porque es la forma de poder vivir mejor. Es decir, aquí hubo una incapacidad de los dirigentes del Estado en atender las necesidades del campesino. Aquí no había ni siquiera, nunca ha habido. ¿Cuándo un campesino se ha pensionado? ¿Cuándo ha tenido un campesino una pensión? Empecemos a mirar, ¿cuándo al campesino se le ha ayudado para poder resolver sus problemas de vivir mejor? Nunca. Entonces esas desigualdades tan grandes es que nos han golpeado de tal manera que nos ha llevado a lo que hoy somos. Pero sin embargo, yo tengo que entender, como usted lo está planteando, que justamente la industria, el comercio que sostiene el desarrollo del país, en gran parte, por supuesto, se iba a ver perjudicado, se va a ver perjudicado en la medida en que se apliquen medidas arancelarias, que el turismo no pueda desarrollarse, que no pueda darse, que la banca multilateral no pueda prestarle a Colombia. En fin, todo esto pues, puede producir un desánimo en que Colombia se vuelva un país de pronto no viable, como ocurrió hace muchos años, hace más o menos 30 años con el gobierno de Samper, cuando lo desertificaron y obviamente le quitaron también la visa al presidente Samper y traigo una anécdota a colación. Su hijo estuvo estudiando en la Universidad de Harvard haciendo una especialización y obviamente Samper no puede entrar a los Estados Unidos porque no tiene visa, no pudo ir al grado de su hijo. Estos son resultados de lo que hay. Y ahora, pues como usted bien lo sabe, acaban de quitarle la visa al doctor Petro por lo que usted está diciendo, cómo se va a ir a Times Square a agitar, pues obviamente, la bandera contra el propio gobierno de los Estados Unidos, a decirle que no le hagan caso, pues que al presidente, a los militares, con el ánimo de que no intervengan en la guerra que está pasando. Y obviamente hay gente que está diciendo, bueno, si Petro está tratando de arreglar una situación internacional, ¿por qué no arregla la casa? ¿Por qué no arregla lo que pasa en Nariño, lo que pasa en el Cauca, lo que pasa en el Catatumbo? Por supuesto que esas son cosas que tenemos que mirarlas, pero miramos estas notas de Claudia Lacouture y miramos otras dos notas para que luego entremos. Yo creo que el programa lo vamos a hacer con usted hasta donde nos dure el tiempo del Zoom, porque me parece muy interesante y yo quisiera decirle, profesor Rafael Rodríguez, si más adelante podríamos hacer otro programa sobre este tema y otro que nos parece interesante. Solo eso para que veamos lo tenga en cuenta. Por favor, colóquenme las notas allí, la nota primeramente de la doctora Lacouture para que veamos la forma en que más o menos está la desertificación y cómo va a ser blanda, no va a ser tan dura como la que pasó en el gobierno de Samper. No tiene audio. Esta desertificación es por interés nacional y María Claudia expresa justamente lo que estábamos nosotros tratando de indicar, que es una nota que no va a perjudicar felizmente tanto a Colombia, porque a los Estados Unidos también le interesa. Nuestra balanza de pago es deficitaria. Entonces es más lo que nosotros importamos que nosotros le exportamos a Estados Unidos, y en consecuencia nosotros no nos puede meter
un arancel que esté por encima del 10% porque pues, no nos puede castigar más allá. Acaba de meterle a Brasil un arancel en el café del 50% que puede ser beneficioso para Colombia, que tiene un arancel del 10%. Lo que pasa es que allí pueden hacer una triangulación y eso puede ser peligroso. Ojo los cafeteros, que pongan mucho cuidado. No es traer el café de Brasil, meterlo a Colombia y luego meterlo a Colombia para pasarlo con un 10%, porque pueden tener problemas los cafeteros y después los pueden molestar. Entonces vamos a hacer este programa totalmente hasta que agradecerle al profesor Jaraba, si quiere al profesor Rodríguez Jaraba, si quiere agregar una cosa más, porque vamos a contratar, vamos a tener más tiempo en la próxima entrega, y yo pienso que lo que el presidente Petro hizo de ir a arenguear, pues le valió que le quitaran la visa a él. ¿Cómo ve usted en 5 minutos, en 3 minutos, cómo ve usted lo que pasó en esa perorata del presidente en la ONU y luego en Times Square en Nueva York, allí mismo? Sí, no, es lamentable, es que no hay que ser simpatizante ni contradictor del presidente. Es infortunada, es desafortunada. Francamente es un error craso lo que hizo. Por ejemplo, solo para mencionar unas cosas, porque no me gusta ser comentarista de los despropósitos de Gustavo Petro. A mí me gusta es analizar la coyuntura y no volverme comentarista, me gusta hacer análisis. ¿Cómo es posible que un gobernante pondere, elogie a Stalin, semejante criminal? Es que esto no tiene presentación, realmente es imperdonable. Es una afrenta. Pero vea, sería interesante que en un programa analizara el tema del comercio internacional, el fin de la autarquía, el principio de la economía de mercado, los riesgos de la liberalización, de la integración económica, de la globalización, los delitos que se cometen como la triangulación que usted tangencialmente acabó de tocar, así como las defraudaciones o el dumping, que al final del día el mundo, considero yo, no ha entendido bien la política del presidente Donald Trump. Antes que restringir u obstruir el comercio internacional, lo que el presidente Donald Trump está buscando es liberalizarlo, pero a partir de la transparencia, de la ética, y no con distorsiones, subsidios y subvenciones que hacen que exista una enorme asimetría contractual en el comercio mundial. Pero eso es un tema técnico que amerita tiempo para poder explicar algunos conceptos básicos. Sí, profesor. Gracias a Dios, por ejemplo, el Tratado de Roma acabó con eso y el mundo no se dio cuenta por falta de estudio, de educación. El Tratado de Roma acabó con estos delitos del comercio mundial, como es la triangulación. ¿Por qué? Porque ellos crearon, fuera de una zona de libre comercio, crearon una unión aduanera. Y el mundo no sabe qué es la unión aduanera, las implicaciones disuade la comisión de delitos de comercio. Y al final, como nosotros fracasamos con el ALCA, recuerde usted lo que era el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, es que se presentan estos problemas como que estamos padeciendo. Afortunadamente la desertificación, como usted bien lo dijo, es benevolente, es indulgente con el país y es severa con el presidente. Gracias a Dios estamos en el epílogo de este gobierno y seguramente los mejores días de Colombia están por venir. Muchas gracias, profesor Rodríguez Jaraba. Muchísimas gracias, profesor Rafael Rodríguez Jaraba. Yo quiero que más adelante hagamos otro programa que podamos darle más tiempo a este tema que venimos tratando, agradecerle su presencia y muchísimas gracias por haber escuchado la invitación a participar en Conversando con Luis Hermes. Sumamente agradecido, un gran honor, usted me distingue con la invitación y un saludo muy cordial para todos los televidentes. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar muy rápidamente porque vamos a dar el programa muy completo para poderlo estudiar, porque este tema es de palpitante actualidad. El tema de cómo inició, cómo partió, cómo ocurrió
qué fue lo que sucedió. Estas dos naciones, Palestina e Israel, nacieron como producto de una guerra posteriormente para que se asentaran en esos territorios. Una parte de Palestina quedó dentro de un territorio que es propio de Israel, y eso es la que se llama la línea de Gaza, que le daba acceso al mar. Allí hay un gobierno que tiene que ver ahorita con Hamás. Y la persona más indicada para hablar de este tema, no, pues ahora vamos a dar un inicio porque el tiempo no nos da, es el doctor Alberto Ramos. Total que quisiera que tomara la palabra y se quedara con ella para que nos explique cómo es el origen, cómo llegamos a esta guerra destructiva que nos duele mucho todo lo que está pasando en Gaza. Bueno, Luis Hermes, pues le agradezco la invitación. Ya hemos acordado que el programa... El próximo. Lo vamos a desarrollar dentro de 8 días, el tema de fondo, porque no hubo tiempo suficiente y lo entiendo perfectamente. De tal manera que, como abrebocas, dejarlo planteado. Como un prólogo al tema que vamos a desarrollar el próximo sábado, pues le diría que esta es una de las guerras, digamos, creo que es la sexta o séptima entre Israel y los palestinos, incluido la Organización de Liberación Palestina, la OLP. Y Organización Hamas, para la Liberación desde que de Palestina, aparece en el año 2017 Hamas como un brazo de la OLP y luego como un partido político. Entonces, llegar al punto del genocidio es lo que tiene preocupada a la comunidad internacional, es decir, exterminio a una población. Porque las otras guerras que se iniciaron en el mismo 1948, o sea, la resolución 142 de la Asamblea General de la ONU de 1947, de diciembre de 1947, esa resolución permitió que la población sobreviviente víctima del nazismo hitleriano en la Segunda Guerra Mundial, después de más de 6 millones de judíos asesinados, pasaran a trasladarse, a ocupar a una parte de Palestina, donde ellos originalmente, los israelitas, también tuvieron asiento, pero como una comunidad más de las muchas que habían. Y con la condición, aquí está la clave, que que la Asamblea General de la ONU colocó de compartir el territorio como 2 estados, que es lo que ha incumplido Israel. O sea, allí no han dejado avanzar al Estado palestino, sino que ellos, con despojos, paramilitarismo interno, les han quitado tierras en estas guerras que mencioné. Por eso se produjeron a los palestinos más de lo que le otorgó la ONU. Y de esta manera, pues llegamos al acto de octubre 7 del 2023, donde Hamas, como organización política, administrativa y terroristas, porque son terroristas y son partido político, administrando Gaza. La otra parte la administra la Autoridad Palestina, donde estuvo Yasser Arafat, y ahora está el señor Mahmoud Abbas. Es la parte vieja de Judea, de la vieja Judea y de Samaria, que es Cisjordania, o sea, la izquierda de Jordania, que también va a llevar
a cabo una, digamos, situación similar a la que están sufriendo los de Gaza, porque la idea de Israel es quedarse con toda Palestina. Primero Gaza y luego seguir estrechando a los demás. Pero por lo pronto están estrechando a Gaza solamente, lo que quieren es ese territorio, hasta ahora. Hasta ahora. Es donde están metidos los de Hamas. Exactamente. Y lo más macabro es construir una riviera, un resort, por lo que usted explicó de la salida al mar, ¿sí? Tener salida al mar a Israel y montar un próspero negocio turístico, que es lo que se les ha celebrado Donald Trump. Entonces, termino diciendo que lo preocupante ha sido cómo han llevado la guerra, que no es guerra en el fondo, sino que es una invasión, un genocidio, un etnocidio y una operación militar de aplastamiento. Sí, y ellos han tomado como caballito de batalla la masacre que hicieron los de Hamas en octubre de 1923. Esa masacre de octubre del 23, que además es condenable, lógicamente, lo que hizo Hamas, producto de respuestas a tantas agresiones desde el año 48, pero no es admisible. Entonces, el señor Netanyahu, ¿sí?, ha decidido que no va a haber Estado palestino. O sea, no va a cumplir con los dos estados, cuando dos territorios pueden compartir. Por ejemplo, en República Dominicana, que es una isla, está Haití. Con Haití, comparte con Haití la mitad, casi la mitad, la mitad. Y España, que es una península, comparte con la parte ibérica. Con Portugal. Con Portugal, sí. Sí, o sea, es que en un mismo territorio conviven dos naciones, sí. Naciones. Y eso es lo que ha pretendido y lo que debe hacer la ONU. Entonces, lo que el presidente Petro ha propuesto en la ONU es una fuerza multinacional de un ejército múltiple para llevar la paz a Palestina, para que cese la agresión. Que esa fuerza multinacional existe en la Carta de la ONU, no se la inventa Petro, existe. Lo que pasa es que no la usan porque el Consejo de Seguridad no la convoca y la Asamblea General lo puede hacer con las 2/3 partes. Es lo que vamos a explicar dentro de 8 días. Y yo creo que habría que explicar, a ver, la implicación que tiene el gobierno de Trump frente a lo que está pasando justamente en Gaza y la protección que él le hace a Israel. Correcto, esa complicidad o esa protección o esa situación blanda cuando Israel mismo le está dañando las relaciones en los países árabes, como el ataque que hizo a Qatar, y con la violencia regional de la zona, alterada por quienes simpatizan con los palestinos, pero que en este momento están en contra de la política extremista de Netanyahu. La cantidad de situaciones que se están dando en algunos países que respaldan a Gaza no puede dar un giro geopolítico frente a la estructura del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué ha permanecido casi callado Rusia y también lo ha hecho China? Casi no se han metido. Sí, China lo hace de perfil, o sea, en el caso de Gaza no se ha metido y en el caso de Ucrania por los laditos. Pero veamos en el caso de Gaza, ¿por qué? ¿Por qué? En el caso de Gaza, Rusia no se ha metido de lleno como se metió Irán
porque Rusia está enfrentando en este momento es la toma de los territorios de Ucrania y el enfrentamiento con miembros de la Unión Europea, con la OTAN, que es la OTAN. OTAN a la que él, como organización del Tratado Atlántico Norte, rechaza de que más países hubiesen entrado y se hubiesen corrido hacia las fronteras de Rusia. Pero fíjese que ahora, ya que estamos hablando de la guerra de Ucrania y Rusia, para dejar el abreboca, Donald Trump ha sido bipolar en esa situación. Ahora piensa que Rusia le debe devolver unos territorios a Ucrania, cuando antes decía que no. Ahora él piensa que se le debe devolver unos territorios. Sí, cambió de posición frente a lo que fue el regaño en la Casa Blanca que le pegó a Zelensky. Ajá. Y la actitud inicial de contemplación y de simpatía con Putin, pues hablaba era de que la guerra terminaba, reconociéndose los territorios que ya exactamente habían conquistado. Ya Rusia se había tomado en Kharkov, en Mariupol y en el Donetsk, ¿no? Que es Lugansk y Donetsk, que es el Donbass, mejor dicho, compuesto por dos territorios que desde el 2014 han sido acosados militarmente, y la invasión se produce todo esto forma el Donbass, esa parte de ahí, esa parte que el Donbass está conformado por Donetsk y Lugansk, y la prolongación hacia el Mediterráneo pues está en Kharkov, Mariupol, porque ya tenían Sebastopol en la parte izquierda, o sea, todas las salidas al mar. Sí. ¿Qué es lo que estaba buscando Rusia? No tiene. ¿Qué es lo que estaba buscando Rusia? Bueno, estos van a ser los temas que vamos a tocar en el próximo sábado, mi doctor Alberto Ramos. Quedamos con este abreboca, hemos llegado al final de este programa conversando con Luis Hermes. Nos quedan unos 2 minutos para despedirnos, y yo sí quisiera, antes de despedirnos, dejando esto de abreboca, ¿usted cómo mira lo de la desertificación de los Estados Unidos? Bueno, creo que es un exceso del presidente Trump desertificar al país para golpear al presidente. Al presidente del gobierno. Básicamente. Porque si miramos o compulsamos las cifras de combate contra el narcotráfico, de incautaciones y decomisos, aunque como usted decía antes del programa, ha crecido los cultivos que vienen creciendo desde hace años, no se justifica no reconocerle a las Fuerzas Armadas de Colombia el esfuerzo que han hecho. Y la mayoría de extraditados que ha habido y los terrenos que ha podido el presidente, para cumplir con el acuerdo de paz, repartir a la población dentro de una reforma agraria inconclusa y también obstaculizada. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Yo voy a terminar diciendo 2 cosas. Cualquiera que sea el gobierno que viene dentro de 10 meses, no va a poder combatir la coca, la siembra de la coca, mientras las condiciones que tiene Colombia de desigualdad e injusticia social persistan. Y le voy a contar. Pueden perseguirle en el Putumayo, pero se viene para el Cauca. Pueden perseguirle en el Cauca, pero se va para Nariño. Pueden perseguirle en Nariño, pero se va para el Catatumbo. La persiguen en el Catatumbo, se viene para Nariño. La persiguen en Nariño, se va para el Cauca. Este es un juego complicado, difícil de combatir mientras las condiciones no se den, buscando productos que le permitan al campesino el mejor bienestar para su vida. Hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias, doctor Alberto Ramos, por entender y comprender la razón del programa
donde interviene el doctor Rafael Rodríguez Jaraba. En las próximas semanas hacemos este programa tan importante. Consigan el libro, por favor, que están en las 2 librerías que él ya expresó aquí. Ya ustedes pueden conseguirlo allá. Muy barato, 40,000 pesos. Es regalado este libro. Si usted se quiere informar sobre lo que está pasando entre Israel y Palestina, específicamente en la línea de Gaza. Hemos llegado al final de este programa. Señor padre de familia, señora madre de familia, en este momento usted sabe dónde está su hijo, su hija, con quién está, cuáles son sus amigos, con quién se reúne. Empiece a preocuparse, porque por no saber dónde se encuentran nuestros hijos se está perdiendo esta juventud que queremos tanto. Preocúpese, padre de familia, converse con su hijo. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado. Alberto, gracias. Muy amable por la invitación.